Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil y hoy vamos a un tema más en esta fascinante aventura que nos hemos emprendido en esta serie especial sobre Biblia Fácil, Génesis. Y estamos analizando apenas los primeros versículos del primer capítulo de la Biblia sobre Génesis y hoy nos toca ya entrar a lo que es la semana de la creación. Así que bienvenido a un programa más, un episodio más, un capítulo más de esta serie especial de Biblia Fácil. Génesis, el comienzo del Evangelio. Ya en los programas anteriores nos hemos detenido solamente a profundizar un poquito nuestro estudio en las tres primeras palabras de Génesis. En el principio, Dios. Vimos cómo se presenta ese Dios en el libro de Génesis y de que Él es el originador de todas las cosas. Hoy veremos cómo es que realizó toda la creación. Así que bienvenido una vez más aquí a Biblia Fácil, como siempre con Biblia en mano y junto a nuestros participantes estamos listos para que podamos en este momento dedicar este tiempo al estudio de la Biblia. Felicitaciones tú que estás allí, del otro lado de esta pantalla, acompañando siempre nuestro programa. Que Dios te bendiga. Bienvenidos amigos a un estudio más. Estamos listos entonces para poder continuar viendo los siguientes versículos de Génesis capítulo 1. Y específicamente hoy hablaremos sobre la semana de la creación. Vamos a orar y así vamos al estudio de hoy. Oramos. Gracias Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de poder estudiar, de tener este tiempo para poder encontrar verdades extraordinarias que tienes para nosotros. Hay una lección importante, hay un llamado de parte de Dios y hay un mensaje urgente para nuestra vida. Poder comprender bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Guíanos en este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos en esta serie especial, Génesis, el comienzo del Evangelio, y hoy hablaremos sobre la semana de la creación. ¿Qué cosa es lo que ocurrió día a día? Antes, hasta aquí, una vez más queremos reforzar el concepto de la importancia de estudiar Génesis. Los primeros 3 capítulos de Génesis proporcionan el contexto en el cual el resto de la Biblia encuentra significado. Bueno, porque muestran la identidad del único Dios verdadero, y ya vimos cómo se manifiesta ese Dios, el origen del mundo, también revela los privilegios y las responsabilidades con las que fuimos los seres humanos creados, cuál es el significado de nuestra existencia y cómo el pecado y la muerte entraron en nuestro mundo. Además, Génesis 1 al 3 expone la batalla que existe entre el bien y el mal y proporciona el plan de Dios de derrotar al maligno y de restaurarnos para Él. Estos 3 capítulos son vitales para nuestra comprensión de Dios, de nosotros y de nuestro mundo. Esto se llama cosmovisión, la manera como el ser humano ve la vida, ve su existencia y ve el mundo. Cuando nosotros alineamos nuestra cosmovisión a lo que la Biblia nos muestra, entonces nosotros entendemos el porqué de todo lo que sucede, incluyendo aquellas cosas que probablemente se tornan para nosotros dolorosas, trágicas, finalmente tienen un propósito para todos aquellos que aman a Dios. Mas va a depender de la cosmovisión. Si yo comienzo a mirar la historia con la visión desde evolucionista, vamos a imaginar, ¿cómo es que yo veo la historia? Un conjunto de casualidades. Cuando yo veo la historia desde la cosmovisión bíblica, yo veo que a pesar del dolor por causa del pecado, hay un propósito. Y la historia está siendo guiada por alguien que está por encima de todo. Cuando yo enfrento las situaciones adversas en la vida, si es que yo comienzo a mirar la vida desde la cosmovisión del gran conflicto entre 2 poderes que luchan, 2 fuerzas entre el bien y el mal, entonces mi manera de interpretar la vida, las cosas en este mundo son diferentes. Entonces va a depender cuál es nuestra cosmovisión. Cuando vamos entonces a Génesis capítulo 1 al capítulo 3, nosotros vamos a entender o vamos a comprender mejor
¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y por qué fue creado nuestro mundo? Muy bien. Avanzamos entonces ahora a Génesis capítulo 1 y vamos al verso 2. Génesis 1, 2. Es interesante que ya hemos pasado 2 capítulos solamente revisando Génesis 1. Ahora vamos al 2. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del cielo. Entonces ya vimos nosotros en el capítulo anterior que esa acción del Espíritu, moverse, en sí es cuidar, ¿no? Cuidar, así como un águila cuida de su nido, la referencia de Deuteronomio, aparece la acción de Dios cuidando aquello que va a crear, Muy bien, ¿cómo estaba la tierra desordenada y vacía? Esa expresión, desordenada y vacía, también se puede entender como la tierra no estaba adecuada para la vida. No adecuada para la vida. Muy bien, no había atmósfera adecuada, no había calor necesario, no había agua, no había nada. Y así como los padres, cuando llega un bebé, ¿no?, ellos se preparan con anticipación para crear las condiciones para recibir a ese nuevo miembro de la familia, Dios también creó la cuna, creó el cuarto de bebé, creó las condiciones para traer la existencia al ser humano. No lo creó al primer día porque no habían las condiciones de vida. Entonces, desordenada y vacía significa el planeta no estaba adecuado para la existencia de la vida. No estaba adecuado. Entonces Dios primero arma la cuna, ¿verdad? Así como los padres, tomando la imagen de los padres que arman el cuartito, el lugar donde va a ser colocado el bebé. Muy bien, Dios comienza a crear en este mundo las condiciones necesarias para la existencia del ser humano. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Muy bien, la referencia de Génesis 1:2 es la misma referencia de Deuteronomio capítulo 32, el versículo 11. La verdad es la misma palabra que aparece en Génesis 1:2, aparece en Deuteronomio capítulo 32, verso 11, cuando dice, como el águila que revolotea o está cuidando de su nido, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová los guió. Interesante, entonces es el cuidado de Dios. Dios es el que va a guiar todo ese proceso de la creación. Muy bien, la creación entonces no ocurre sin la presencia de Dios. El Espíritu de Dios está. A partir de este momento, vamos a analizar cómo fue la creación, día por día. ¿Saben una cosa? Esta es una historia muchas veces contada para niños, y qué bueno aquellos que desde niños entienden que la semana de la creación tuvo una secuencia importante, pero hoy vamos a extraer de cada día que Dios crea una lección para nuestra vida, y otro, ¿por qué es que Dios crea en ese orden? ¿Por qué en ese orden? Vamos entonces al primer día, Génesis capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 5. Génesis 1, 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Muy bien, hay varios detalles aquí en Génesis 1, del verso 3 hasta el verso 5. Primer detalle. ¿Qué luz creó Dios? Porque el sol aparece recién en el cuarto día. ¿Cuál fue la luz del primer día? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Y a quién le vamos a preguntar si la Biblia no nos responde eso? Hay muchas hipótesis sobre esa creación de luz. En primer lugar, algunos asumen que es la presencia de Dios
para poder crear todas las cosas. Solamente su presencia que separaba de la oscuridad y del caos que este mundo tenía. Se podría afirmar este argumento bajo el siguiente concepto. Dios no necesita del sol para alumbrar. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 21, vamos a Apocalipsis capítulo 21. Miren lo que dice el verso 23, hablando acerca de la nueva Jerusalén, ¿correcto? Cuando el pueblo de Dios es llevado al cielo, y allí en la nueva Jerusalén, mire lo que sucede. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, una de las hipótesis que podemos nosotros aquí mencionar en cuanto al primer día, en sí es la presencia de Dios. Él es luz. Una segunda es que Dios crea la luz, al sol y la luna, pero en el cuarto día les da la función específica, para lo cual, cuando lleguemos al cuarto día vamos a ver cuál era el propósito que estas lumbreras tenían. Pero obviamente, no sabemos con exactitud cuál fue la luz creada en el primer día. Pudo haber sido la misma presencia de Dios, iluminando el caos y la oscuridad, o pudo haber sido las lumbreras que creó, pero recién les dio función el cuarto día. El asunto es el mensaje que viene detrás de la historia narrada en la creación. Antes de que exista cualquier tipo de creatividad o creación de Dios, primero luz. Primero luz. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Para que Dios pueda crear algo nuevo en nuestra vida, primero necesitamos la luz de su palabra. Sin la luz no hay creación. No pudo traer nada a la existencia en la semana de la creación sin primero separar la luz y las tinieblas. Pero también la luz en el primer día muestra que todo lo que se iba a crear después, que iba a tener vida, necesitaba de una temperatura correcta. Porque ¿cuál es la idea de la luz? Temperatura. Y van a existir muchos organismos, incluso la vida del ser humano y de cualquier organismo vivo sobre esta tierra, va a demandar sí o sí de una temperatura adecuada. Entonces la luz era necesaria desde el primer día. Sea la luz, y fue la luz. El apóstol Pablo va a colocar la imagen de la luz haciendo una comparación con nuestra vida. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 6. Miren lo que dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy bien. Ese mismo Dios que de las tinieblas mandó que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando está hablando de ese Dios que mandó de las tinieblas resplandecer la luz, ¿a qué está haciendo referencia? A Génesis 1. El momento cuando Dios dijo, sea la luz. Independientemente de la fuente, aquí la idea del primer día es crear la primera condición para la existencia. ¿Cuál es? La temperatura adecuada para la existencia de los seres vivos. Número 2, Génesis capítulo 1, versículo 6. Segundo día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas.
E hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Qué es lo primero, después de la existencia de la luz, de crear la temperatura ideal para traer a la existencia o la vida? ¿Qué es lo segundo que crea? La atmósfera. Y nosotros vamos a encontrar la importancia de esto que la Biblia llama expansión. A la verdad, está haciendo referencia a la atmósfera que Dios crea. La atmósfera provee uno de los requisitos más vitales para la vida, porque en la atmósfera está el suministro de oxígeno. También actúa para distribuir el oxígeno, otros gases y el agua a todas partes de la superficie de la Tierra. ¿De qué depende? De la atmósfera. El ciclo de agua depende de la distribución atmosférica del vapor del agua al mundo entero. Entonces, lo segundo que Dios hace es la expansión. Y al separar las aguas de la expansión, que en sí es la atmósfera, Él está creando una vez más, la condición para la vida. Miren, la importancia de la atmósfera para nuestra existencia. La proporción adecuada de oxígeno, lo suficiente, no tanto porque puede llegar a ser tóxico, lo suficiente. ¿Dónde está? En la atmósfera. Nuestro planeta es el único que tiene niveles de oxígenos que son suficientes para que seres humanos y animales puedan vivir. La cantidad de nitrógeno en nuestra atmósfera, cerca del 80%, es beneficiosa para la vida. Esto lo constituye en un buen medio en el cual se distribuyen los otros gases que necesitan también los otros organismos vivos. El nitrógeno también es un componente importante de las proteínas y los ácidos nucleicos, por lo que proporciona nutrientes vitales para plantas y animales. Los niveles adecuados de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera da testimonio del diseño divino. Entonces, cuando la teoría del Big Bang, ¿no?, viene y dice, bueno, un conjunto de gases que en un punto cero se encuentra y hay una explosión, es totalmente inconcebible al poder mirar de que la cantidad de gases que existe en la atmósfera tiene que ser adecuada para la existencia. No puede ser ni más ni menos. Ustedes saben que hoy el ser humano está en afán de salir de la Tierra para poder vivir en otro planeta, ¿verdad? Incluso ya se está hablando sobre esos viajes espaciales. Pero ¿qué sucede? Van y regresan. Y hay planes de poder llevar oxígeno y todo, y poder vivir. Vi una noticia hace algún tiempo de que ya hay un viaje planeado para un grupo de personas millonarias para poder ir, vivir o quedarse. Mas, ¿por qué aún, descubriendo todo eso, no han iniciado eso? Y por más que planeen todo lo que quieran, no podrán tener las condiciones de esta tierra. Porque los planetas descubiertos por el hombre, por el ser humano, aquellos planetas vacíos, no tienen la condición para la vida. No está la condición. Por eso es que cuando Dios trae a la existencia a los seres vivos de este planeta, primero, ¿qué cosa crea? Las condiciones. Y eso es una evidencia de que nuestro planeta fue diseñado por alguien para poder traer al ser humano a la existencia. Cuando alguien me dice, no, todo es fruto de la explosión. Bueno, si es fruto de la explosión, entonces, ¿cómo es que los gases de manera proporcional se ubicaron en el lugar exacto para un funcionamiento correcto para que traiga existencia a la vida? ¿Cómo? Entonces, la existencia de la atmósfera en el segundo día es otra condición necesaria que Dios coloca para poder luego traer la existencia a otro ser vivo. Recuerden una cosa, hasta aquí no existe vida en el planeta, no hay vida. Se está preparando las condiciones para vivir. Hasta aquí no hay ningún bicho, no hay ninguna planta, hasta aquí no hay ningún animal, hasta aquí no hay nada, absolutamente nada. Por eso es que me muestra que la creación es un acto inteligente, es un diseño inteligente. No es que ya traigo la existencia y listo. No, Dios es un Dios organizado, un Dios que planea, un Dios creativo y un Dios que prepara
prepara todo para luego ejecutar su plan. Bueno, luego va a decir en el versículo 6, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Ya dije que la expansión se refiere a la atmósfera. ¿Pero de qué separó la atmósfera? De la tierra seca y de las aguas que estaban aquí o que ya estaban aquí sobre la tierra. ¿Qué sería el hábitat adecuado para las criaturas vivientes? Entonces ya tenemos tierra, ya tenemos agua, ya tenemos atmósfera con los gases necesarios para la vivencia. Entonces, ahora cuando están las condiciones creadas, recién Dios va a traer vida. Recién. ¿Y cómo lo hace? Entonces llega el tercer día. ¿Qué sucede en el tercer día? Versículo 11. Bueno, el versículo 10 dice, ¿no? Llamó Dios a lo seco tierra, a la reunión de aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Entonces en el segundo día crea la atmósfera y separa la tierra, la parte seca, del agua. ¿Correcto? Entonces ya tiene atmósfera, tiene agua, tiene tierra. Ahora sí, ¿qué cosa hay? En el primer día, ¿qué cosa había? Luz. ¿Qué cosa es eso? Temperatura. Fíjense, temperatura, atmósfera, tierra, agua. Ahora sí puede haber existencia. Recién. Entonces viene el tercer día, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su género. Es decir, que la creación ya fue diversa. No es que creó una planta y de allí evolucionaron las otras. Cuando vemos los animales, no es que creó un animal y de ahí vino a la evolución otro, no. Ya hay géneros, desde el comienzo, ¿no? Ya hay especies. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Muy bien. ¿Qué hacen el tercer día? Las plantas. ¿Por qué Dios primero crea plantas y no primero los animales? Otra vez, diseño divino, inteligente. Porque son los animales y el ser humano que va a vivir ¿de qué? De las plantas. ¿Se dieron cuenta del orden que Dios tiene al poder crear? Y aunque todo fue con el poder de su palabra, detrás de cada día hay una lección importante para mi vida. Cuando yo tengo un proyecto, que hacer algo, yo no tengo que apresurarme a ir al final. Vamos paso a paso. Nada es apresurado. Dios podía hacer todo en un día, es más, en una hora. Existe el mundo y se acabó. Ya está, Él es Dios. Él puede hacer todo eso. Mas el hecho de que Él haya separado día por día para algo, me enseña de un Dios organizado, un Dios planificado, un Dios que ejecuta en base al orden. Dios es un Dios de orden. ¿Qué sucede? Las plantas proveen nutrientes para animales. Reciclan los nutrientes de los desechos animales y de la materia en descomposición, produciendo con ellos los nutrientes que los animales necesitan, pero no pueden producir por sí mismos. Animales exhalan dióxido de carbono, las plantas lo purifican, nuevamente los animales lo absorben. Y así también sucede con el ser humano, ¿no? Con el ser vivo. Pero las plantas tienen una función esencial en nuestra existencia. Son productoras valiosas de muchas diferentes clases de moléculas útiles para los seres humanos, a fin de mantenerlos sanos y con resistencia a las enfermedades. ¿Cuánta medicina deriva de plantas? Muchos productos vegetales son beneficiosos para nuestra salud. Las plantas fueron diseñadas para sostener la vida. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Sostener la vida. Entonces yo voy a crear ahora seres vivos. ¿Cómo los sostengo? A través de plantas. Por eso inclusive el alimento original que Dios da para el ser humano, que es el alimento ideal, está en Génesis 1:29. ¿Qué cosa dice Génesis 1:29? Dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer.
el mismo alimento le da a los animales. Miren qué interesante, versículo 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Entonces, el hecho de crear Dios árboles, frutos, vegetales, todo lo verde sobre la tierra, Dios lo creó para que sea la fuente de sostenimiento, de sostén, tanto para el ser humano como también para los animales. Entonces, en cada planta Dios colocó los nutrientes necesarios que nuestro organismo necesita. ¿Cuál es nuestra tragedia, amigos? Nuestra tragedia es que lo natural lo hemos desechado por correr tras lo industrializado. ¿Y qué cosa es un producto industrializado? Un producto industrializado es aquel que no viene para traernos los nutrientes necesarios, sino para destruir nuestra salud. Muchos de esos productos obviamente son tomados en forma de la naturaleza, sin embargo extraídos todos los nutrientes. Todos los nutrientes son extraídos, productos refinados, productos procesados, y finalmente, en el caos que vivimos, cada vez un mundo más enfermo. Cuando nosotros regresamos al Edén, vamos a encontrar que toda la creación fue diseñada por un Dios inteligente. Y cada día que Él crea algo, lo hace ya sea para sostener la vida o para crear el ambiente para la existencia de la vida. Vamos, Dios crea una semana perfecta y en toda la semana obviamente todo lo creado. Todo perfectamente en armonía por el poder de su palabra durante esos 6 días y el séptimo día separado para el descanso. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué 6 días o 7 días? ¿Cuál es la explicación teológica y científica de este acontecimiento? Tú puedes descubrir esta y otra respuesta sobre la semana de la creación en la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla solo debes enviar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp más 5512 98100 1460. Te repito el número más 5512 98100 1460. Te vamos a responder enviándote un enlace y allí vas a poder elegir si deseas la revista en formato digital o físico y completas un breve registro, muy breve, con tus datos y otras informaciones para poder enviarte. Te recuerdo que es totalmente gratis, así que puedes solicitar ahora mismo la revista Esperanza, el origen de todo. Continuamos aquí con nuestro estudio. Dios crea la luz o el calor, la atmósfera y coloca los gases necesarios para traer la existencia, traer la vida, separa la tierra y el mar o las aguas. Luego Dios crea la manera como sostener la vida. Los animales iban a ser sostenidos por plantas. El ser humano igualmente iba a ser sostenido por plantas. Ese es el plan original de Dios. Cuando el ser humano se separa del plan por causa del pecado, va a sufrir una seria consecuencia. Sí, tienes una pregunta. Gracias. Pastor, me llama la atención los primeros versículos, específicamente el versículo 11 y el versículo 12, en los cuales basamos el tercer día de la creación, donde se establece la producción de la hierba como sustento o alimento para el ser humano, y el versículo 29 y 30 lo esclarece aún más, Claro. donde dice que todo esto fue dado como alimento para el ser humano y también para todo animal del campo, es decir, las bestias del campo. Ahora, con base a ese planteamiento, la pregunta entonces es, ¿por qué es que la carne es parte de la dieta del ser humano? ¿Es correcto entonces consumir carne o no? Y la otra pregunta aunada a esa es, ¿por qué es que conocemos entonces que existen animales herbívoros y animales carnívoros, si es que fueron creados para consumir hierbas también? Gracias. Y tú en la pregunta ya estaba dando la respuesta en sí. Cuando Dios crea esta semana y el mundo perfecto, recordemos que había una armonía en la naturaleza.
¿Qué cosa produce ese quiebre en la armonía? El pecado. Antes del pecado no existía esa distinción de animales carnívoros y animales herbívoros. No existía. Todos los animales fueron diseñados para poder ser herbívoros. Cuando nosotros vamos a Isaías y habla acerca de la tierra nueva, va a decir nuevamente, el león pastará con el cordero. Dice, pastará. O sea, ambos comerán pasto. Hablando de, nuevamente, cuando el pecado ya sea eliminado. Entonces, ¿qué cosa produjo una alteración? Fíjate una cosa, el pecado alteró todo. La naturaleza, el ser humano, el dominio. El ser humano fue creado para tener dominio sobre todos los animales. Ahora no lo tiene más. Hubo una alteración completa. El ser humano puede tener dominio de todos los animales. Muchos animales son los que dominan al ser humano. Otra cosa, en alimentación fueron creados para que ambos se sostengan de la misma manera. Pero después del pecado todo cambió. Inclusive los animales sufrieron algún tipo de alteraciones en su sistema digestivo por causa del pecado, como el ser humano. El ser humano sufrió muchas alteraciones por causa del pecado. Físicas, moral ni qué decir, espiritual ni qué decir, pero física, se alteró todo, se corrompió todo. ¿En qué momento vino la carne como parte del alimento? Vino después del diluvio. Cuando Noé salió del arca, obviamente en la tierra apenas estaba comenzando a brotar las plantas. ¿Y qué cosa es lo único que había para comer? Carne, en ese momento. Entonces ahí existe un tipo de permisión de Dios, que no fue lo ideal. Y aquí viene un detalle importante. Fíjense una cosa. Noé ya sabía, porque Noé existe obviamente después de la entrada del pecado, ha pasado más o menos 2000 años, desde la creación hasta el diluvio, pasan 2000 años. Desde el diluvio hasta la venida de Jesús, otros 2000 años. ¿Correcto? Muy bien, han pasado 2000 años. Vamos allí a Génesis, capítulo 7, versículo 2. Vamos desde el versículo 1 para entender. Mira, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja macho y hembra. Presten atención acá. Después de la entrada del pecado, inclusive ya existía una distinción entre animales limpios e inmundos. Entonces, algunos dicen, no, ese asunto fue para los judíos. No, él no era judío. No era judío. Levítico 11, cuando habla de la distinción, estos animales pueden comer y estos no, no es que una ley que Dios da a los judíos, porque eso ya existía desde antes de Noé. En Génesis ya encontramos esta distinción, que vamos a ver que después del capítulo 3 todo es alterado, absolutamente todo. Entonces viene la permisión divina en una situación crítica por causa del pecado. Pero la permisión luego se convirtió ¿en qué? En algo común. Y le voy a hacer aquí un ejemplo breve para que ustedes, esto yo expliqué en la temporada anterior. Mírenme, ¿cómo Dios alimentó a su pueblo en el desierto? Maná era el alimento que caía. ¿Qué era el maná? Maná dice que tenía el sabor a culá o a coentro, cilantro, no sé qué. Los israelitas dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué cosa era eso? Algo natural, pero que venía ¿de dónde? Del cielo. Tenía las propiedades necesarias para poder sustentar 40 años. Cuando ustedes van a Salmos, van a encontrar que durante todo ese tiempo ni uno se enfermó en el desierto. Ni uno, por 2 razones. Número 1, Dios los guiaba. Número 2, ellos se alimentaban adecuadamente. Y no estaba en la abundancia ni en la mezcla, estaba en adquirir productos que el cuerpo necesita
Hoy para comer bien no necesitamos comer mucho. Necesitamos comer lo que el cuerpo necesita. Pero obviamente nuestro gusto está degradado y hemos ido por otro lado. Pero aquí viene el otro asunto. ¿Saben cuál fue el único momento en la historia de Israel donde ellos se enfermaron y murieron? Cuando pidieron comer carne. ¿Recuerdan esa escena? Extrañamos a Egipto. Señor, danos carne. Está bien, les voy a dar y yo les voy a comprobar que lo que ustedes están pidiendo fuera de mi plan, cuán perjudicial es. Ellos vinieron, codornices vinieron, agarraron y el problema ¿dónde está? No solamente querían comer carne, ellos comieron exageradamente. Esa expresión les salió por la nariz, es hasta vomitar. Glotonería. Entonces, el gusto degradado va en contra del ideal de Dios. A la glotonería y la exageración, ¿cuál es el resultado? Muerte. El único momento en toda su trayectoria fue cuando se separaron del plan de Dios y fueron por el gusto degradado. ¿A dónde? A la glotonería. Tengo 2 preguntas más. No sé si conseguí responder. Sí. Yo tengo una hipótesis ya de por qué fuimos creados. Puede ser. Entonces, ahora quiero que usted me aclare. Si Dios lo sabía desde un principio de que Adán y Eva iban a pecar, si Él sabía que íbamos a comer carne, ¿por qué? Porque Él lo permitió. Mi teoría, mi respuesta, es que debido a la creación, nosotros decidimos si comemos o no comemos carne, si pecamos o no pecamos, y también decidimos si vamos, como aquí quien dice, al cielo. ¿Ya? Cuestión de elección. Es una cuestión de elección de nosotros. Es mi criterio. Ahora quisiera que... Ok, te voy a responder. Otra vez, voy a volver al punto del asunto. El problema no estaba en lo que Dios ha creado y por qué creó al ser humano. El problema fue la entrada del pecado que alteró todo. Y te voy a decir la razón que va a responder tu pregunta. Antes de la entrada del pecado, quien definía qué es bueno y qué es malo es Dios. Tú vas a encontrar, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, Dios. Y es Dios quien dice, todo árbol es bueno, menos este árbol. Este fruto del conocimiento del bien y del mal no es bueno. ¿Quién es el que define qué es bueno y qué es malo? Dios. ¿Cómo entró el pecado? Cuando el ser humano se cree Dios. ¿Qué dijo Eva del árbol que Dios había dicho que no es bueno? Este fruto es agradable y bueno. Muy bien, el ser humano se coloca en lugar de Dios, definiendo qué es bueno y qué es malo. Y ahí está nuestro problema. Nosotros no somos libres para elegir qué es bueno y qué es malo. Nosotros somos libres para elegir entre lo que Dios dijo que es bueno y que es malo. No soy yo quien decido, es Dios quien decide. Entonces, esa cuestión de elección del ser humano es porque él se atribuye algo que nunca Dios le dio. Él dice, está bien, tú me dices que es malo, pero yo digo que es bueno. Y a partir de allí, lo mismo sucede con nosotros hoy. Yo dice eso no, pero esto es lo que quiero, pues. Está bien, Dios te ha dado libertad, obviamente. Y para eso hay un plan de salvación. A pesar de las heridas y del fracaso, Dios puede restaurar. Pero finalmente, cuando el ser humano se coloca en lugar de Dios para definir lo que no le corresponde, porque el único que puede definir qué es bueno y qué es malo es Dios, ahí es donde el ser humano entra en problema y por eso entró el pecado aquí en la tierra, porque el pecado ya existía, obviamente. Tengo otra pregunta. Pastor, pues mi pregunta va más o menos como la de acá la compañera. Pues como en Génesis 2 menciona, ¿verdad?, de que Dios creó el árbol de la vida, ¿verdad? Y que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, si Él creó ese árbol, quiere decir que Él sabía, ¿verdad?, que iba a haber mal. Y si lo creó y no sé si Él se imaginó o que iba a haber pecado o no, pero ¿por qué no? Por ejemplo, ahora, ¿verdad? Podemos venir y decir, esto eliminémoslo, borrémoslo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué lo dejó, verdad? Muy bien, gracias por tu pregunta. Tu pregunta, obviamente, va a ser respondida de manera más amplia porque hemos preparado un capítulo para hablar sobre la entrada del pecado
pero ya que planteas la pregunta, tengo que darte una respuesta. Solo que es una respuesta corta y espera que venga el capítulo que hable sobre la desobediencia para ampliar ese punto. El pecado no comenzó en la tierra. El pecado comenzó de manera misteriosa en el cielo. ¿Correcto? Muy bien. El mal entonces ya existía. Pero hay un asunto. Dios crea a todos los seres libres. ¿Qué significa seres libres? Con la capacidad de elegir. Entonces, todo ser creado por Dios es libre. ¿Por qué entró el pecado? Porque hubo uno que se rebeló. ¿Y por qué se rebeló? Porque era libre para hacerlo. Era libre. Muy bien. Dios entonces le da la opción al ser humano de poder elegir entre vivir eternamente o desobedecer y morir. Pero yo no puedo decir tú eres libre si no te doy opciones. Yo no te puedo decir, ven, elige lo que quieres comer cuando solo te doy arroz con frijol. Pero si yo te doy un buffet, tú eliges qué comer. Entonces la prueba fue creada en el Edén solamente para probar la libertad ante todo el universo, que Dios no crea robots. Dios crea seres libres e inteligentes para que puedan decidir voluntariamente a quién servir, a quién seguir. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y el mal ya se establece aquí en la tierra porque el mal ya entró en el universo. Si es que no hubiese entrado el mal en el universo, no hubiese existido ese árbol. Pero como el mal ya existía, ahora Adán y Eva tenían la opción de elegir. Ahora, aquí viene el misterio. ¿Cómo es que ellos eligieron si es que ellos no tenían rastro de desobediencia, de inclinación pecaminosa? Bueno, es un asunto de elección. Alguien dice, pues yo no estuve en el Edén para poder heredar la culpa. Pues tampoco estuviste en el Calvario para heredar la gracia. Entonces estamos aparentemente en la misma situación, aunque obviamente con diferencia por causa de la gradación de pecado que ya nos ha llevado al otro extremo. Pero aún tenemos la posibilidad de poder continuar eligiendo de manera diferente, de manera correcta. Pero cuando lleguemos allí, vamos a ampliar un poco eso. Muy bien. ¿Qué sucede en el cuarto día? Miren, los primeros 3 días se dedicaron a formar el mundo y los siguientes 3 días a llenar el mundo. Qué precioso, ¿no? Primero formar, luego llenar. El primero y el cuarto día se refiere a la luz, el segundo y el quinto día, cielo y los mares, y el tercero y el sexto se concentran en la tierra. La coherencia que hay al momento de crear. 3 expresiones repetidas. Dijo Dios. Dios actúa por medio de órdenes. Dios es el creador y sustentador. Todo está bajo su control. Todo existe y se sustenta en su poder. La segunda palabra, y Dios vio, era bueno, refleja la satisfacción de Dios. Está bien. Y Dios llamó, esto me encanta, Dios nombró el día, la noche, los cielos, la tierra y el mar, indicando que Él es el Dios del tiempo. Por eso es que Él da nombre. Él es el dueño del tiempo, día y noche, del espacio, cielos y tierra. Es Dios quien coloca el nombre, cielo y tierra, porque Él es el dueño. Él es quien hace que el sol brille y que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Él es el dueño de la tierra, por eso nombró a la tierra. Entonces, si Él es el dueño de la tierra, de los cielos, del mar, del tiempo, ¿qué es nuestro? Nada. ¿Qué somos? Administradores de cosas que Dios ha creado. Cuando nosotros vemos esto en Génesis, nos olvidamos de que somos, o entendemos de que no somos dueños de algo. Cuarto día, lumbreras. El cuarto día dijo Dios, hay lumbreras. El sol como la luna están diseñados para sostener la vida. La luz del sol puede viajar a gran distancia en el espacio para proveer energía. Ustedes saben que la luz del sol para llegar a la Tierra demora 8 minutos. Si un día el sol se apagara, digamos de manera hipotética, 8 minutos tardaríamos nosotros en entenderlo. La producción principal de energía del Sol es lo suficientemente potente para abastecer la vida sobre la Tierra sin dañarla. La Luna también está diseñada para la vida. La Luna actúa como señal de tiempo, dividiendo el año en meses. Esa es la función de la Luna. También produce las mareas oceánicas. Ustedes saben, ¿cuántos embrios se han hecho en el pasado viendo solamente la Luna? ¿Verdad? Dan señales para regular y la conducta de muchos organismos en base a la Luna. Quinto día, produzca seres vivientes.
muchos géneros presentes del principio. No hay apoyo para la idea de que solo creó una especie y un género y todas las demás especies evolucionaron de ella. No, porque la Biblia dice en Génesis 1:20 que Dios creó a cada uno con su género. La creación original fue diversa, con gran variedad de clases de vida. ¿Y qué dijo en el sexto día? Produzca la tierra seres vivientes. ¿Qué hace en el sexto día? Primero, en el quinto día pues produce peces, ¿no? Todos los animales marinos, también las aves del cielo. Y en el sexto día, los animales cuadrúpedos. Y aquí algo compartimos con los animales. ¿De dónde fueron creados los animales? Del polvo. ¿A dónde van cuando mueren? Al polvo. ¿Qué fue dado de comer los animales? Plantas. ¿Qué fue dado para dar de comer al hombre? Plantas. Compartimos. ¿Cuál es la diferencia del ser humano? El ser humano fue creado para adorar, fue creado un ser inteligente, fue creado imagen de Dios. Pero en cuestión de materia, somos exactamente de la misma que los animales. Cuando veamos el capítulo 2, vamos a ver que los animales como el ser humano son un alma, ambos. Ambos son un alma. Eso veremos cuando lleguemos allá. Luego dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo? A nuestra imagen y semejanza. Y Génesis 2:7 dice que Dios sopló en la nariz del hombre y fue hecho un alma viviente. Un alma. No le puso un alma, el hombre es un alma. ¿Qué significa a nuestra imagen? Individualidad, libertad para pensar y actuar, una unidad indivisible. Miren, 6 cosas. Dios creó por medio de órdenes, fue su palabra. El mundo que Dios creó estaba diseñado para sostener la vida con cantidades adecuadas de energía, oxígeno, espacio, diversidad de alimentos. Dios designó un administrador para cuidar a sus criaturas. ¿Quién fue? Adán y Eva. El reino que Dios creó era pacífico, no había violencia en sus criaturas. 5. Para mantener un plan regular entre los organismos vivientes, Dios colocó en su lugar un sistema de señales como el sol y la luna que marcan los ciclos diarios, mensuales y anuales. Y toda la creación fue declarada, ¿qué cosa? Buena en gran manera. ¿Y qué hizo Dios el séptimo día? Bendijo, reposó y santificó. ¿Por qué Dios tuvo que agregar un día? Eso veremos en otro capítulo, hablando sobre el sexto y el séptimo día. ¿Y fueron días literales o no? Fue la pregunta que ya me hicieron la vez pasada. Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y te ha ordenado guardar el séptimo día. Cuando vamos a Levítico 23:23 dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. En la Biblia, el día se conforma de tarde, la parte oscura, hasta la siguiente tarde. Por eso que cuando se pone el sol, está comenzando otro día. El viernes de tarde, cuando se oculta el sol, comienza el sábado. Y si esto hace referencia a la creación, quiere decir que la semana de la creación fueron días literales de 24 horas. Por eso es que Dios establece el sol, la luna, para poder marcar incluso ciclos. Dios es un Dios de poder. Y ese Dios que trajo toda la existencia y creó todas las condiciones para el ser humano, creó al ser humano con un propósito. Y el propósito es vivir para Él. Fuimos hechos por Él y para Él, para reflejar su gloria en nuestra vida. Cuando eso entendemos, reconocemos que somos criaturas muy amadas por un Dios eterno, que creó todas las condiciones para traer nuestra existencia. Tú no eres fruto de la casualidad. Dios creó todas las condiciones para traerte a la existencia y tu vida tiene un propósito. Mateo capítulo 6, versículo 26 dice, si mirad a las aves del cielo, no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Ustedes no valen más que ellos. Dios no solamente es el creador, Él es también el sustentador. ¿Entendiste? Hay algunos que dicen, tienen la concepción deísta. Dios creó y abandonó. Está distante, ya se fue. No, Dios está presente en su creación. Y si Dios no se olvidó de ninguna ave del cielo, tampoco se olvidó de ti. Conoce tu crisis, tu dolor, tus lágrimas, tu angustia. Él es tu creador. Todo lo que tienes que hacer es volver tus ojos a ese creador, amar a ese creador, entregarte a Él. Ora conmigo. Gracias, Señor, por todas las condiciones que creaste para nuestra existencia. Gracias porque sabemos que nuestra existencia tiene un propósito y ayúdanos a encontrarlo en ti. No queremos más perder tiempo lejos de ti.
Queremos aprender una vida de devoción y entrega a nuestro Creador. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos con Iglesia Adventista el séptimo día para continuar entendiendo lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Cuando platico con otras personas, pues dicen, bueno, hoy en día han estado saliendo otras, no sé si son creencias o no sé cómo decirle, pero que dicen, bueno, entonces si Dios creó todo, ¿por qué creó el mal, verdad? ¿Por qué permitió eso? ¿O será que Él quiere que estemos siempre en contienda entre el bien y el mal para poderlo a Él ver como un Dios, verdad? Dios ha creado todo y encima nos ha creado a nosotros. Así que yo pienso que es una cosa real, que no es una cosa como hoy dijimos los primeros capítulos que se vio de la Biblia, que de la explosión, no. Dios lo creó y bueno, acá estamos.